Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles y pasaba a saludarles y a compartir con ustedes la palabra de Dios. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios y de poderles saludar a través de este video. Bueno, el tema de hoy es que yo le puse es busquemos a Dios. Bueno, antes que todo quiero compartir con ustedes, vamos a estar leyendo unos versículos de la Biblia y quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en San Mateo 25 del 1 al 13. Y como les digo, estoy muy feliz de estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Así que, bueno, vamos a empezar. Si tienen su Biblia, me gustaría que fueran leyendo, y si no la tienen a la mano, pues luego igual les invito a que puedan hacerlo, que puedan buscar los versículos que vamos a leer y poder leerlos. Bueno, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. San Mateo 25 del 1 al 13. Bueno, quiero compartir con ustedes que hace poco a mí me sacaron las 4 muelas del juicio. Primero me sacaron 2, reposé como un mes y unos días, y me sacaron las otras 2. Y les comparto esto porque no fue por mis fuerzas, sino fue por las fuerzas que Dios puso en mí. Fue por las oraciones que hice a Dios, y que Dios en su amor y su misericordia me contestó y estuvo ahí conmigo. Entonces, por eso quiero compartir esto. El proceso de hacerte, que te hagan cirugía para sacarte las muelas del juicio, porque no estaban afuera, fue cirugía. Cuando es una muela normal, me han dicho que sale muy rápido y la recuperación es rápida. Pero cuando es una muela del juicio y es una cirugía que no ha salido la muela, entonces sí es algo complicado, tanto en el momento que te la sacan como la recuperación. Entonces, yo había escuchado de personas que sí les había un poquito como que se les había complicado. Mi mamá me platicaba que ella le sufrió mucho cuando le sacaron una muela. Dice que fue muy difícil. Otras personas decían que no era tanto lo que se siente a la hora que te lo estén sacando, sino cuando la recuperación. Entonces yo pues tenía algo de temor, la verdad. Estaba nerviosa, pero empecé a orar.
dije, Dios mío, ayúdame, Padre, ¿a quién más puedo ir si no es a ti? A pedirte, Señor, que me ayudes. Y Dios es tan grande, tan misericordioso, que puso todo para que estas muelas del juicio salieran. Entonces, llegó el día, mi familia, mis padres, mi abuelita, mi esposo, estuvieron orando por mí. Yo estuve orando y llega el día, voy y efectivamente es algo, al momento que te lo están haciendo, es algo que no se siente el dolor como tal por la anestesia, pero sí se sienten los movimientos, los cortes que hacen. Me acuerdo que con las de acá arriba, especialmente con una, sentí como se desprendía algo desde acá de mi cerebro. Entonces, sí. Y las de acá abajo, los cortes que tenían que hacer, sí lo sentía. Pero en ese momento yo estaba en mi mente clamando a Dios, orándole a Dios. Yo decía, Dios mío, yo sé que oré a ti, Padre, y yo sé que me has respondido, que aquí estás conmigo. Ayuda al doctor, dale la sabiduría para que él pueda pues hacer su trabajo y que todo sea, que lo pueda hacer bien y todo sea más rápido, Señor. Y ahí estuve, gracias a Dios fue rápido. Con la segunda, las segundas muelas, igual una de abajo, creo que fue esta, se me estaba complicando un poquito. Yo sentí que tardaron más con esta que la primera vez. Entonces, igual yo seguía ahí pidiéndole a Dios. Y yo dije, Señor, yo sé que todo va a salir bien. Y ayúdame, quítame todo miedo, todo nerviosismo. Y así fue. Créanme que fui más relajada, más tranquila, con más confianza en Dios. La segunda vez, yo decía, yo sé que todo va a estar bien. La primera vez salió bien, la segunda vez va a salir mucho mejor. Y sí, así fue, gracias a Dios. Entonces yo le decía a Dios, Señor, cuando ya todo esto pase, yo quiero, no sé, grabar un video. Como siempre le digo a Dios, yo no sé cómo lo voy a hacer, qué voy a decir, pero tú sí sabes, Padre. Lo único que sé y tengo la certeza y la seguridad que lo que voy a decir es lo agradecida, lo grande y lo que has hecho en mi vida. Tal vez no lo exprese de la mejor manera, Señor, pero sé qué es lo que voy a hacer, decir lo que has hecho en mi vida. Y de ahí en fuera usted sabe lo demás que usted me va a poner a que yo diga. Pero quiero decir eso, lo agradecida y la respuesta que usted ha dado a mi vida y lo agradecida que estoy con usted. La respuesta que usted da cuando le he buscado, cuando le he orado. He pasado muchas situaciones, no sé, que han tenido algo de dificultad en mi vida. Y créanme que Dios ha estado ahí conmigo. No me ha dejado. A veces, no sé, a veces nos desesperamos y sentimos que parece que no vemos la respuesta. Pero cuando vemos, ahí está la mano de Dios. Entonces, yo hoy doy este testimonio de que Dios estuvo conmigo en esas muelas, de que Dios me ayudó. Créanme que la recuperación sí es algo dolorosa, pero igual Dios estuvo ahí conmigo y está conmigo. Entonces, qué grande y poderoso es Dios, que nos da la fuerza, que quita todo miedo. Yo sentí que quitó todo miedo, todo nerviosismo, todo lo que estaba, lo quitó. Y yo puedo estar tranquila en ese momento, confiando en Él, y Él hizo la obra. Yo sabía que Dios estaba conmigo. Entonces es algo muy bonito y toda la gloria y la honra es para Él, porque Él es el que está ahí con nosotros en esos momentos difíciles, y aún en esos momentos que todo va bien, Él está con nosotros en todo momento. Entonces es lo que quiero compartir con ustedes.
que Dios respondió, que Dios estuvo ahí conmigo y todo salió bien con lo de mis muelas. Los que han pasado por esto de las muelas van a entender que sí es algo complicado lo de las muelas del juicio. Los que no lo han pasado, pues sí es algo complicado, pero así como yo, que puse mi confianza en Dios y le pedí mucho a Dios, ustedes igual, si se las van a sacar y le piden mucho a Dios y creen y confíen en Dios, créanme que Dios va a estar ahí, todo va a salir bien. Así que bueno, era lo que quería compartir con ustedes. Y en ese momento, créanme que cuando yo estaba ahí, a lo que voy con lo que acabo de leer de la parábola de las 10 vírgenes, es que ellas, dice que habían 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tenían su aceite. Las imprudentes no llevaron más aceite. Entonces, como aquí estuvimos leyendo, pues se les llegó la hora y las prudentes pues tenían aceite, pero las insensatas dice que se nos apagan las lámparas. Dice, nuestras lámparas se apagan. Entonces ya se les estaban a punto de apagar. Y pues se fueron a buscar aceite. Llegó y llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Dice, pero dice que después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces, en ese momento en que yo estaba con las muelas ahí, yo recuerdo la primera vez que yo decía en ese momento la importancia, venía a mi mente, la importancia de preparar nuestra vida. Porque cuando todo está bien, a veces pasamos por alto, se nos olvida buscar de Dios cuando todo en nuestra vida va bien. Se nos olvida o no le damos el tiempo que debemos de darle a buscar a Dios. Pero cuando tenemos una aflicción es cuando empezamos a buscar más a Dios, cuando empezamos a orar, a clamar a Dios, en ese momento que estamos afligidos. Pero mientras, ¿qué hicimos? Mientras nos preparamos, o como les digo, lo digo por mí, no lo digo por usted, sino por mí. Me gusta hablar sobre mi propia vida porque no me gusta que yo vaya sin querer ofender a alguien, ¿no? Pero lo digo por mí. ¿Qué hago cuando todo va bien? ¿Busco a Dios o me alejo de Dios porque todo va bien? ¿Y qué pasa cuando llega una dificultad a mi vida? Ahí vuelvo de nuevo a buscar a Dios. Pero ¿qué hice durante el tiempo que estuve bien? ¿Qué hice? Y lo digo porque lo he hecho, sí lo he hecho. Por eso lo estoy diciendo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos cuando llega una dificultad? Ahí cuando estaba yo con las muelas, digo, ¿cuál importante es el preparar tu vida para que cuando venga una aflicción podamos decir, Señor, estoy confiada en ti o confiado en ti porque sé lo que he hecho, Padre, porque sé que he andado conforme a tu voluntad y tal vez no soy perfecta, pero me he esforzado para con tu ayuda hacer lo mejor posible, lo mejor que puedo, y con tus fuerzas poder hacerlo, poder agradarte, Padre, poder andar caminando bajo lo que usted me manda, Señor. Entonces, yo decía ahí, cuál importante es cuando te llega una aflicción haber estado buscando de Dios, estar llena de Dios o lleno de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento vas a tener la certeza, la seguridad de que Dios está contigo, porque has andado obedeciéndole, haciendo su voluntad.
y estás lleno de Él, lleno de su Espíritu Santo, y tienes esa confianza porque dices: Padre, estoy confiando en usted, en que he hecho las cosas lo mejor que he podido conforme a la voluntad de usted. He andado caminando conforme a lo que usted me manda, y estoy confiada, estoy confiado. Pero si no buscamos de Dios, si no nos preparamos, cuando llega la aflicción, yo decía en ese momento: qué difícil será, o qué difícil es cuando no buscamos de Dios y nos llega la aflicción. Porque ¿qué le podemos decir a Dios en ese momento? Señor, no sé, hice esto, hice lo otro, para agradarte, lo que me mandaste a hacer. O decir: Señor, pues no hice nada, he estado alejada de ti. ¿Qué hice? Ver que tu vida ha estado sin hacer nada para Dios, y en ese momento que estás afligida, ¿qué hacemos? Claro que en ese momento podemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, y Dios en su misericordia nos escucha, nos perdona y nos ayuda. Pero qué bonito sería, y sería mejor si, bueno, lo que yo siento, ¿no? En mi sentir, sería mejor que estemos en ese momento y digamos: me siento tan en paz, tan tranquila, tan tranquilo por lo que he venido haciendo para Dios. Estoy tan tranquila porque sé que Dios está conmigo en este momento. Para mí siento que sería mucho mejor que decir: pues no he hecho nada o casi nada, y estoy en esa aflicción. Que, como les digo, si le pedimos a Dios perdón, nos arrepentimos y le pedimos su ayuda, Dios en su misericordia va a estar con nosotros y nos ayuda y nos perdona. Pero qué bonito sería, en lo que yo siento que sería mucho más bonito, estar llenos de Dios y enfrentar ese momento difícil, sabiendo que hemos hecho cosas buenas para Dios, y con nuestra vida cosas buenas para Dios. Así que por eso quería compartir esta palabra con ustedes, de las vírgenes. Debemos de prepararnos. Aquí dice el 13: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí nos dice que tenemos que prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque no sabemos ni el día ni la hora en que Él ha de venir. ¿Y cómo está nuestra vida? ¿Cómo está la vida de usted? ¿Cómo está la vida mía? Yo no sé, yo sé cómo está mi vida, pero usted sabe cómo está la vida de usted. Y aquí nos da este ejemplo de las vírgenes. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Tenemos que empezar a ser como esas vírgenes prudentes, que nuestras lámparas estén llenas de aceite. Dicen: velad, pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que estemos preparados para ese día en que Él va a venir, para ese día en que Él vendrá. ¿Cómo estamos en este momento? A veces yo me pregunto y digo: si Dios viniera al ratito, si Dios viniera mañana, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo estás, Daisy? ¿Qué haces con tu vida? Y creo que es una pregunta que debemos hacernos, porque podemos ir a la iglesia, llegar, no sé, hacer lo que se hace en un culto,
y ya regresar a nuestra casa. Pero la gente, los demás hermanos no saben cómo está nuestra vida. Sabemos nosotros mismos cómo está nuestra vida. Entonces, con lo que pasó en lo de mis muelas, yo dije, Señor, tengo que prepararme. Tanto prepararme para la venida de Dios, para que podamos estar como esas vírgenes prudentes, y tanto como cuando venga una aflicción a nuestra vida, cuando venga, no sé, algo que no esperemos, que no esperáramos y que de repente llega un momento difícil. Estar preparados, buscando a Dios, para saber que ese día tienes la plena confianza de que Dios está contigo y de que no estás solo, que no estás sola, sino que está Dios. Porque que sepas que tu lámpara está llena de ese aceite y de que Dios está contigo y de que vas a salir adelante de esa circunstancia, de ese problema, porque Dios está contigo y porque lo has estado buscando, porque tienes esa seguridad. Entonces, es lo que yo comparto con ustedes. Preparemos nuestra vida principalmente para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, dice su palabra. No sabemos. No sabemos en qué día ni en qué hora. Y debemos de estar preparados. Y si estamos preparados para ese día, vamos a estar preparados por si nos llega una aflicción, algún problema. Entonces, qué bonita es esa palabra. Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tenemos que estar preparados, tenemos que ser como esas vírgenes prudentes. Y yo quiero también decirles que yo no sé por la situación, por el momento que estás pasando, si hay alguna aflicción en tu vida. Solamente quiero que sepas que si buscas a Dios, si le oras a Dios, si entregas tu vida a Dios, Dios te va a ayudar. Dios va a responder a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, pero tenemos que ser obedientes, tenemos que buscarle, tenemos que buscar de Él, entregar nuestra vida a Él. Sé que si estás pasando alguna enfermedad grave, alguna situación en tu matrimonio, en tu familia, en cualquier ¿cómo se puede decir? En cualquier área en la que estés pasando. Yo sé que muchas veces hay personas que te dicen, échale ganas. Y está muy bien, porque los que estamos del otro lado o afuera del problema, pues no lo estamos viviendo. Y pues para nosotros, no sé, lo mejor, porque yo tal vez lo he hecho, ¿no? Y queremos que la persona esté bien, pero para nosotros lo mejor que podemos decirle tal vez es, échale ganas. Y no lo decimos con afán de decir es que no le estás echando ganas, o con afán de ofender. No, con afán, lo decimos queriendo que salgas adelante, ¿no? Pero sabemos que un échale ganas, yo que he estado en momentos difíciles de enfermedad o de circunstancias en mi vida, un échale ganas es así como que yo he dicho, si le estoy echando ganas, si no saben lo que he hecho para poder salir de esto y no he salido, sí le estoy echando ganas. Entonces yo sé que si estás enfermo, que si estás en una aflicción, yo sé que le estás echando ganas, porque creo que
la mayoría, si no es que todos, queremos salir de eso. Queremos salir de esa circunstancia, de ese problema. Entonces, le echamos ganas. Sé que le estás echando ganas si tienes alguna necesidad, alguna aflicción. Pero créeme que si buscas a Dios, vas a ver la respuesta. Aunque pareciera que sigues igual. Yo te digo, yo que he estado ahí y que el que me ha levantado, el que me ha sanado, ha sido Dios. Ha sido Él. Ha sido su gran amor, su gran misericordia, su poder. Ha sido Él. Te puedo decir, puedes salir de ahí y vas a salir de ahí. Si buscas a Dios, si crees en Dios, Dios te va a dar la respuesta a tus oraciones. Dios te va a dar la respuesta a lo que tienes que hacer. Pero busca de Dios. Busca a Dios y buscar a Dios es tener una comunión con Él todos los días. Una comunión donde haya un crecimiento continuo conforme a su voluntad. Entonces busca a Dios y vas a ver la respuesta de Dios a esa necesidad. No estás sola, no estás solo. Dios está contigo, pero tienes que permitirle que Él entre a tu vida, que Él haga la obra. Y sigue confiando, sigue buscando. Y vas a ver esa respuesta de Dios. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan 4:4. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Juan 4:4. Ay, ¿dónde quedó? Aquí está. No era. Aquí está. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Primera de Juan 4:4. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Dice que mayor es el que está con nosotros, con vosotros. Dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, dice que nosotros hemos vencido porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, mayor es Dios que el problema, que la enfermedad que estás pasando. Y yo que he estado ahí, te lo puedo decir. Tenía una gastritis crónica que yo no veía salida. Ni tenía dinero para ir a un gastroenterólogo. Y todos los estudios y todos los medicamentos que te piden, que no vas a ir con 1,000 pesos. Ni con 2,000 para que te hagan lo que te tienen que hacer y los medicamentos. Estamos hablando de mucho más dinero. Entonces, llevaba un aproximado, no sé, unos, ¿qué será? 7, 8 años enferma de esa enfermedad. Algo así, no sé si un poquito menos o un poquito más. Creo que sí eran como unos 7 años con esa enfermedad. Y créanme que no exageraba. Los síntomas que tenía era porque los sentía. Y yo no veía respuesta, pero yo decía, Señor, yo sé que lo vas a hacer. Y un día tomé la decisión, Dios me dio la fuerza y dije, hasta aquí, no más pastillas. Porque vivía con una pastilla diaria y no podía dejarla. Y cuando la dejaba 2, 3 días,
al momento de que ya no aguantaba, reponía con 2 pastillas en el día. Para reponer lo que no había tomado y el dolor que sentía. Pastillas, botecitos de jarabes para la acidez. Era dolor, acidez, malestar. Así, en las noches, ya había noches que me molestaba y no me dejaba dormir bien. El dolor, el malestar. Y así, año tras año, tras año. Hasta que dije, Dios mío, yo sé que vas a hacer la obra. Y hasta aquí dejo de tomar pastilla. Y Dios hizo la obra. Dios me sanó. Y gracias a su amor, a su misericordia, aquí estoy, dando su palabra. Entonces, cualquiera que sea la aflicción que estés pasando, créeme que si Dios me sanó a mí de una enfermedad de años, de una enfermedad donde yo no tenía dinero para ir al gastroenterólogo, entonces Dios lo puede hacer con usted. Claro que muchas veces Dios va a obrar de la manera que Él quiera obrar. Dios va a contestar de la manera que Él quiera contestar. Pero sí he visto haciendo milagros, he visto a Dios haciendo sanidades, lo ha hecho en mí. Hay personas que tal vez, no sé, es la voluntad de Dios que se entreguen a Él y que tal vez se vayan con Dios. Tal vez ya de esa enfermedad, ya pues Dios los llame a su presencia. Y pues tenemos que saber también que tenemos que aprender a ser obedientes a la voluntad de Dios. Y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si nos vamos con Dios, ya ganamos, ya es ganancia. Y si nos quedamos en su misericordia, si nos quedamos aún más tiempo en esta tierra, que sea para Cristo, que sea para hablar de su palabra, que sea para testificar lo que ha hecho en nuestra vida, que sea para darle la gloria y la honra a Él. Y si igual en su misericordia, en su amor nos lleva a su presencia, pues bendito sea Dios porque ya ganamos. Entonces, pon tu vida en las manos de Dios, busca de Dios y vas a ver la respuesta de Dios. Vas a sentir esa paz, esa tranquilidad. Que Dios va a poner en nuestra vida, en nuestra alma. Entonces, qué bonito cuando vemos lo poderoso que es Dios. Les comparto rápido, mi papá me platicaba, nos platicaba, no me acuerdo quiénes estábamos, pero nos decía que él fue a platicar no sé si él fue a platicar directamente con una persona, con un varón, o le platicaron a él de ese varón, que dice que llegó y le dice, ¿cómo estás? Dice, yo estoy sano. Y dice, pero si se veía enfermo. Y le dice, ¿ya está sano? Sí, dice, estoy sano del alma. Y si me voy, dice, me voy con Dios, porque Dios ha sanado mi alma a través de esta enfermedad.
Dios ha sanado mi alma. Y él sabía que estaba confiado y que estaba el Espíritu de Dios en él. Y dice, y si me voy con Dios porque estoy sano, pero de lo más importante, del alma. Y dice mi papá, ese día, no sé, yo entendí algo tan grande, dice, yo ese día entendí algo tan grande, tan poderoso. Sentí que entendí lo mejor que tenía que haber entendido en ese momento. Entonces mi papá lo decía, lo mejor, dice, es sanar nuestra alma, estar bien con Dios, que es lo principal, lo que importa. Dios lo demás, Dios lo va a hacer. Dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Entonces, qué bonito. Bueno, ya se alargó un poquito el video, pero voy a compartirles otro texto en Hebreos 10:25. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que el día se acerca. Dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que el día se acerca. Los tiempos cada vez se ponen más difíciles. Tantas cosas que se escuchan en las noticias, tanto que se está viendo, que se está cumpliendo la palabra de Dios y se está acercando ese día. Entonces no dejemos de congregarnos, busquemos a Dios, porque cada vez que nosotros vamos a la iglesia, buscamos de Él, no salimos igual. Salimos llenos de Dios, salimos con respuestas a nuestras oraciones, salimos con palabra, salimos llenos de su presencia. Entonces, busquemos a Dios y no dejemos de congregarnos. Empecemos a tener una comunión con Dios y vas a ver la respuesta a tus oraciones. Vas a ver la respuesta de Dios en tu vida. Bueno, toda la gloria y la honra sea para Dios en este momento que estoy dando y compartiendo su palabra. Lo hago con mucha alegría, con mucho gusto, esperando que podamos ser obedientes a la palabra de Dios, porque es para nuestro propio bien. Y que Dios les bendiga, que Dios haga la obra en sus vidas. Busquemos de Dios. Si aún no has entregado tu vida a Dios, créeme que es lo mejor que puedes hacer, porque fue lo mejor que yo pude hacer con mi vida, entregársela a Dios. Entonces, entrega tu vida a Dios si aún no lo has hecho, y busca de Dios. Y vas a ver, Dios quiere salvar tu vida. Dios quiere darte vida eterna. Y que Dios les bendiga. Toda la gloria y la honra sea para Dios. Y que Dios haga su obra en sus vidas. Así que nos vemos. Dios les bendiga. Y me dio muchísimo gusto estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Hasta luego.